Muy buenas, mi nombre es Bárbara Zárate y les voy a explicar lo que sucede en la tercera semana y los derivados que se forman en la capa germinal ectodérmica. Para esto utilizaremos las imágenes que nos proporciona el libro de Lachmann en tercera edición. Se empieza cuando se desarrolla la notocorda para dar lugar a la inducción del ectodermo embrionario. Esto sirve para producir el engrosamiento del ectodermo y se diferencia la placa neural. Las células de la placa neural se llaman neuroectodermo. Su inducción representa el inicio del proceso llamado neurulación, que sería el proceso por el cual la placa neural forma el tubo neural. Al principio, la placa neural tiene la misma longitud que la notocorda subyacente y a medida que la notocorda crece en longitud, la placa neural crece en sentido encéfalo-caudal y se va ensanchando. Al final de la tercera semana, su borde lateral de la placa neural se elevan para formar pliegues neurales. La parte media de la placa se hunde para originar el surco neural ubicado en el extremo craneal del embrión. Después, estos pliegues se desplazan a la línea media y se fusionan en la región cervical y crean el tubo neural a medida que se fusionan. Se van a encontrar unos neuroporos que se van a comunicar con la cavidad amniótica. Estos neuroporos se dividen en dos: neuroporo anterior, que cierra el día 25, y el neuroporo posterior, que cierra el día 28. Si no se cierran estos neuroporos, da malformaciones congénitas al feto y así se va a completar una neurulación. El tubo neural da origen al sistema nervioso central, a la retina, a la glándula pineal y a la neurohipófisis. El ectodermo queda segmentado en tres grupos celulares: el neuroectodermo, que está directamente con el tubo neural, el ectodermo superficial, que cubre el tubo neural por fuera, y la cresta neurales, que son las células del borde lateral del neuroectodermo, que se separa de sus vecinas cuando los pliegues neurales se elevan y se fusionan para formar el tubo neural. Ellas experimentarán una transición de epitelio a mesenquima por la migración activa y desplazamiento a medida que se abandona el neuroectodermo y penetran en el mesodermo adyacente. Después migran a otras estructuras embrionarias y su mesenquima se conoce como ectomesenquima. Esta va a derivar estructuras como el tejido conectivo y óseo de la cara y cráneo, ganglios de nervios craneales, células C de las glándulas tiroides, tabique tronco-conal del corazón, dermis de la cara y cuello, glándulas espinales, glándulas simpáticas y preaórticas, médula suprarrenal, ganglio parasimpático del tubo gastrointestinal, células de Schwann, células gliales, melanocitos, leptomeninges, odontoblasto, músculo liso del vaso y cara y prosencéfalo. Ya para finalizar, el ectodermo superficial. Al momento de cerrar el tubo neural aparecen dos engrosamientos bilaterales en la región encefálica del embrión, llamadas placoas ópticas y la placoas cristalino. Ellas se invaginan y forman las vesículas ópticas, que se convierten en las estructuras para la audición y el equilibrio. Y las placoas cristalinas se invaginan para construir las vesículas de cristalino, que se constituirá en la quinta semana. A la vez da el origen de la epidermis al cabello, a las uñas, a las glándulas de la piel, a las glándulas mamarias, a la adenohipófisis y al esmalte dental. Mi nombre es Mayra Alejandra Correa Ardila y ya con respecto a los derivados de la capa germinal mesodérmica, al inicio las células que componen el mesodermo van a formar como una lámina delgada de tejido laxo y esta se va a encontrar a cada lado del proceso notocordal y aproximadamente el día 17 las células que se encuentran cerca de la notocorda van a constituir una placa de tejido engrosado y esta la vamos a conocer como el mesodermo paraxial. Lateral a este mesodermo vamos a continuar con el mesodermo intermedio y este va a empezar a experimentar un adelgazamiento que va a producir su división en dos hojas y posteriormente va a continuar con el mesodermo extraembrionario. A continuación les hablaré acerca de los derivados de la capa mesodérmica a partir del mesodermo paraxial. Al inicio de la tercera semana, en el mesodermo paraxial comienzan a organizarse segmentos conocidos también como somitómeros.
Estos aparecen en primer lugar en la región cefálica del embrión y su formación se produce en dirección cefalocaudal. Cada somitómero está constituido por células mesodérmicas que se disponen en forma de espiral concéntrica en torno al centro de la estructura. En la región de la cabeza, los somitómeros se forman en relación con la segmentación de la placa neural, para así, de esta forma, constituir neurómeras. Y desde la región occipital hasta la caudal, los somitómeros se organizan en lo que conocemos como somitas. El primer par de somitas como tal aparece en la región occipital del embrión cerca del día 20 del desarrollo embrionario. A partir de allí es donde empiezan a surgir somitas nuevas en secuencia cráneo-caudal a una velocidad aproximada de 3 pares por día, hasta el final de la quinta semana, en donde hay aproximadamente 42 a 44 pares de somitas. En esta etapa las somitas se distribuyen de la siguiente manera: 4 pares occipitales, 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y entre 8 y 10 coccigios, mientras que el resto de las somitas como tal se encargan de constituir lo que conocemos como el esqueleto axial. Cada somita, si nos damos cuenta en su figura particular como tal, nos damos cuenta que tienen forma triangular que se subclasifica a su vez en 3 segmentos, uno denominado esclerotoma, otro miotoma y el dermatoma. Las células del esclerotoma en primer lugar formarán lo que conocemos como los huesos del esqueleto axial, tales como las costillas, las vértebras y algunos huesos del neurocráneo. Inclusive también participa en la formación de los tendones. El miotoma se encarga de originar todo lo referente al músculo esquelético y el dermatoma todo lo relacionado al origen de la dermis. De manera particular también, cada miotoma y dermatoma conserva la inervación derivada de su segmento de origen, independientemente del lugar a donde las somitas migran. De esta forma, cada somita forma su propio esclerotoma, que ya es el componente tendinoso, cartilaginoso y óseo, su propio miotoma, que es el componente muscular segmentario, y su propio dermatoma, que integra como tal la parte de la dermis. Por otro lado, tenemos el mesodermo intermedio, que este es el que va a conectar temporalmente el mesodermo paraxial con el mesodermo lateral. Este básicamente se diferencia por las estructuras urogenitales. En la parte de la región cervical y torácica superior, este va a dar origen a futuros nefrótomas, los cuales vendrían siendo como un tejido del extremo del somita, de cual surge el aparato excretor. Y por otro lado, en sentido caudal, se formará el cordón nefrógeno. En realidad estos sucesos son muy importantes, ya que van a marcar el inicio de la formación del sistema genital y urinario. Cabe resaltar que la vejiga es el único órgano del sistema urogenital que no deriva, que no proviene del mesodermo intermedio. Continuando, tenemos el mesodermo lateral, el cual también conocemos como el mesodermo de placa lateral. Este se encuentra constituido por células que migran más allá del mesodermo intermedio. En este periodo van a aparecer ciertas hendiduras que conocemos como espacios celómicos. El mesodermo lateral queda constituido básicamente por 2 capas. Una de ellas es la somática o parietal, la cual se encuentra adyacente al ectodermo superficial y continúa con la capa del mesodermo parietal extraembrionaria que rodea la cavidad amniótica. Esta capa parietal del mesodermo lateral y el ectodermo suprayacente van a formar lo que conocemos como la somatopleura. Ya por otra parte vamos a encontrar la capa visceral, que se encuentra adyacente al endodermo y va a continuar con la capa visceral del mesodermo extraembrionario, la cual reviste el saco vitelino, y ambos van a formar la esplagmopleura. Ya con respecto a los derivados, primeramente el mesodermo parietal dará origen a las hojas parietales de la pared peritoneal, pleural y pericárdica.
Esto va a incluir también los huesos de las extremidades, de la cintura escapular, de la cintura pélvica e incluso del esternón. Específicamente el mesodermo esplásmico, que como les mencioné, este es el que está constituido por la capa visceral. Este va a formar las hojas viscerales de la pared peritoneal, pleural y pericárdica. Además, también dará origen al estroma de algunas vísceras, al músculo que recorre estas vísceras, al músculo cardíaco y también al mesodermo. Este mesodermo va a invadir el saco vitelino que va a empezar a formar la sangre. Ya por último, como consecuencia de la unión de los espacios celómicos que mencioné, va a dar origen como a un único espacio y este se va a conocer como el celoma intraembrionario, que este es muy importante porque al final el plegamiento del embrión va a construir 3 tipos de cavidades, que son la cavidad pericárdica, la cavidad pleural y la cavidad peritoneal. Vamos a hablar acerca del desarrollo del corazón, las células y los vasos sanguíneos. Las células hemáticas y los vasos sanguíneos como tal también se originan a partir del mesodermo y su desarrollo específicamente comienza en el inicio de la tercera semana. Las células del mesodermo esplácnico, que se encargan de rodear al saco vitelino, empiezan a diferenciarse en células precursoras de la sangre y de los vasos sanguíneos, a las cuales también llamamos hemangioblastos. Estas células en un principio se agrupan en lo que llamamos islotes de células y gradualmente estas se van canalizando. Estos islotes también reciben el nombre de islotes de Wolff y Pander o simplemente los conocemos como islotes sanguíneos. Y las células centrales que conforman a estos islotes son las que se transforman en precursoras de las células sanguíneas, mientras que las células que se encuentran en la periferia o en los alrededores son las que se aplanan y forman las células endoteliales que revestirán a los vasos sanguíneos que se formarán. De la misma forma, estos islotes o grupos celulares también se encargan de emitir ciertas yemas a través de la gemación, lo que le permite acercarse unos a otros interconectándose y dando lugar a la creación de unas pequeñas redes de vasos sanguíneos muy pequeños. Finalmente, las células sanguíneas primitivas que se originan en el saco vitelino entran a la circulación a partir del día 22 hasta aproximadamente la 6ª o 7ª semana de desarrollo embrionario, ya que luego de esto sufren una muerte celular programada a medida de que se va desarrollando el embrión, ya que empiezan a ser reemplazadas por células sanguíneas de origen fetal. Entonces, de todo esto podemos concluir que se dan 2 formas específicas mediante las cuales surgen los vasos sanguíneos en el embrión. Una denominada vasculogénesis, en la cual los vasos surgen a partir de islotes sanguíneos, y la angiogénesis, la cual implica la gemación a partir de vasos ya existentes. El gástrico es principalmente el sistema de órganos derivado del endodermo, que cubre lo que es la superficie ventral del embrión, formando lo que es el techo del saco vitelino. Encontramos el disco embrionario que pues empieza a sobresalir en lo que es la cavidad amniótica, en lo que es el alargamiento del tubo neural, que hace que el embrión pues se pliegue hacia la posición fetal, en donde las regiones encefálica y caudal se desplazan ventralmente. Al mismo tiempo, pues 2 pliegues de la pared lateral del cuerpo se forman y se mueven en esa dirección para cerrar lo que es la pared ventral del propio cuerpo. Cuando la cabeza y la cola, junto con 2 pliegues laterales, adoptan una dirección ventral, empujan el acnio con ellas, en donde el embrión, que está dentro de la cavidad amniótica. La pared ventral del cuerpo se cierra por completo, a excepción de lo que es la región, obviamente, umbilical, que permanecen adheridos al pedículo de fijación y del saco vitelino. Decimos que a raíz del crecimiento cefalocaudal y del cierre de los pliegues de la pared lateral del cuerpo, una porción endodérmica se incorpora en lo que es el cuerpo del embrión, para así constituir el tubo intestinal, que se divide en 3 regiones, lo que es el intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior. Decimos que el intestino medio pues se comunica con lo que es el saco vitelino mediante un pedículo. Este pedículo se llama el conducto vitelino, que pues es ancho al inicio pero que se estrecha y alarga.
En el extremo cefálico encontramos que el intestino anterior está delimitado por una membrana ectoendodérmica, denominada la membrana bucofaringea. Esta separa lo que es el estomodeo, que quien no sepa es la cavidad bucal primitiva derivada del ectodermo, de lo que es la faringe, que es una parte del intestino primitivo originada en el endodermo. Este proceso ocurre más que todo durante la cuarta semana, en donde se rompe y se comunican cavidad bucal e intestino primitivo. El intestino posterior termina en una membrana ectoendodérmica, en donde encontramos lo que es la membrana cloacal, que esta separa la parte superior de lo que es el conducto anal del propio endodermo y la parte inferior llamada proctodio, formado con una invaginación recubierta de endodermo. Aquí se ve en lo que es la séptima semana que la membrana se rompe para crear el orificio del ano. Otro resultado importante del crecimiento cefalocaudal y del plegamiento lateral es la incorporación parcial del alantoides al cuerpo del embrión, en donde forma la cloaca, que es la porción distal del alantoides que permanece en el pedículo de fijación. Esto ocurre en la quinta semana, en donde el saco vitelino, alantoides y vasos umbilicales quedan restringidos a la región umbilical. Decimos que el saco vitelino, en pocas palabras, es un órgano nutritivo que en fases iniciales del desarrollo aporta algunos de los primeros vasos sanguíneos y alberga las células germinales en la pared posterior, que migrarán a las gónadas para formar óvulos y espermatozoides, mientras que el endodermo produce el epitelio del intestino primitivo y proporciones intraembrionarias del alantoides y conducto vitelino. Estas estructuras pueden ser lo que es el epitelio del aparato respiratorio, el parénquima de las glándulas tiroideas, lo que es el estroma reticular de las amígdalas y del timo, el epitelio de la vejiga y uretra, epitelio de la cavidad linfática y conducto auditivo, entre muchos otros.